La Edad Media, una época en la historia muy simbólica debido a todo lo sucedido en esos años, siendo la fuente de inspiración para múltiples medios de entretenimiento, tales como música, cine, arte, obras de teatro, libros, series, animes, etc. Es conocida y admirada por muchos debido a las costumbres, fiestas y sucesos que tuvo esta época. Sin embargo, también es conocida por ser una época oscura para la humanidad, un retroceso en la ciencia y los terribles acontecimientos que azotaron a la humanidad. En este iceberg, abarcaré algunos datos interesantes y curiosos sobre la Edad Media, tanto oscuros como raros y extraños. Agradezco a todos los que me ayudaron a conseguir datos para crear este iceberg. Este iceberg es de mi autoría y lo puedes ver también en el grupo de Facebook, El Culto Secreto del Iceberg. Sin más que decir, pónganse sus gorros de bufones, máscaras del Dr. Plaga, y preparen un banquete para viajar al pasado con el iceberg de la Edad Media. Yo soy Bajo Cero y, ahora sí, comencemos. Nivel 1. Esto ha sido muy debatido por muchos historiadores, puesto que algunos mencionan distintos inicios. Pero el más aceptado dice que la Edad Media comenzó después de la caída del Imperio Romano Occidental hasta el descubrimiento de América, aunque algunos historiadores dicen que terminó cuando apareció la imprenta de Johannes Gutenberg. Se podría decir que duró de 476 a 1492. Es el segundo punto apenas y ya empezamos con lo escabroso. La Inquisición surgió lentamente como un instrumento destinado a la defensa de la fe y de la sociedad amenazada por la acción de los herejes. La Iglesia vio en los herejes un grave peligro para su propia existencia y, sobre todo, para la salvación de las almas de los creyentes. Además, los herejes atentaban contra la Iglesia, el Estado, el orden público y las autoridades constituidas. En consecuencia, los reales alcances del delito de herejía se explican no solo por factores estrictamente teológicos sino también por factores políticos, sociales, jurídicos y económicos. Sin esa consideración no tendríamos una visión clara de su significación. Fue una de las épocas más oscuras en la historia de la humanidad y de la Iglesia Católica, además de ser temas muy polémicos y controversiales. Según cálculos del historiador alemán Wolfgang Beringer, la persecución provocó en toda Europa entre 40.000 a 60.000 víctimas, donde 500 corresponden a la suma de las ejecutadas en España, Portugal e Italia, exceptuando las regiones alpinas de lengua italiana. Pero en sí lo que resalta más, son sus bestiales métodos de tortura para poder obtener la respuesta que el Consejo quería escuchar. Existían dos tipos de procesos, el general y el especial. El proceso de inquisición general se llevaba a cabo por el obispo, el inquisidor, o por ambos, y tenía carácter informativo y preparatorio. Tenía lugar cuando circulaban rumores de herejía, cuando el obispo visitaba su diócesis o cuando un nuevo inquisidor tomaba posesión del cargo. Consistía en la lectura de un edicto de gracia, tras el cual, y en un período de 30 o 40 días, quienes estuviesen implicados en actos de herejía podían entregarse y, sin tener que pagar más que una limosna, podían librarse de penas mayores. A partir del siglo XVI el edicto de gracia fue sustituido por el edicto de fe. El edicto de fe era una invitación a la denuncia, bajo pena de excomunión, o a la confesión, bajo promesa de trato misericordioso. La denuncia era secreta. La Inquisición general podía preceder a la Inquisición especial. El segundo tipo de proceso, la Inquisición especial, se dirigía a un caso concreto, o a un conjunto concreto de casos. Podía tener lugar a partir de un proceso general, o bien sin que éste le precediera. Aunque suena algo fuerte, realmente no del todo es así, ya que la mayoría de edad en aquella época estaba establecida en las mujeres a los 12 años de edad, mientras que a los hombres se los consideraba maduros para casarse a los 14, normalmente empezaban con la vida sexual a la edad más temprana posible. Era habitual que las muchachas jóvenes se casaran con hombres mucho mayores que ellas. Sin embargo, nadie las preparaba para este tipo de relación. Hay casos documentados de varias princesas que tuvieron que trasladarse a la corte de su futuro esposo a los 5 o 6 años de edad a fin de aprender el idioma local y conocer las tradiciones del país.
Además, normalmente lo hacían como una especie de intercambio o pago sobre algo, pues en la Edad Media nunca se sabía quién se casaría con quién. A falta de guerra, el señor se distraía con los torneos. Los torneos, que más tarde se convirtieron en simulacros de combate en campo cerrado entre dos hombres, fueron en su origen verdaderas batallas entre dos tropas. En los banquetes con que celebraban las fiestas, torneos, casamientos, bautizos, etc. También se servían a más de las aves de corral, perdices, abutardas, cisne y pavos reales o pavones. Los guisos se sazonaban de manera exagerada. Esos festines, harto prolongados, se interrumpían reiteradas veces con diversiones muy variadas, llamadas entremeses. Una de ellas consistía en servir enormes pasteles que, al abrirlos, dejaban escapar multitud de pajarillos, y en soltar halcones que les daba caza allí mismo. En vez de café y de licores, se ofrecía vino refrescado con hielo y aromatizado con canela, clavos, incienso y miel. Ese era el momento en que aparecían juglares, músicos y acróbatas, que tocaban el arpa, la cornamusa, la chirimía, y, al mismo tiempo, mostraban títeres y animales adiestrados, hacían habilidades sobre cuerdas, y juegos y truhanerías. Después se presentaban trovadores y troveros que cantaban y recitaban trozos de los cantares de Gesto o las hazañas de Carlomagno y del Cid. El ajedrez fue uno de los juegos favoritos de los señores feudales. Era originario de Oriente y tuvo una amplia difusión en Europa con la llegada de los árabes. El entusiasmo que generó este juego tiene que ver con la actividad guerrera de estos señores. La mayoría de nosotros hemos visto esta imagen de un perro con armadura, pues durante los siglos medievales se produjo una importante selección racial de grupos caninos. Buena parte de las razas de perros actuales proceden de la época medieval siendo seleccionados para una función específica: defensa, pastoreo, guardia y caza, pero también compañía. La gran aportación de la Edad Media a las razas caninas fueron los perros falderos, un animal con una morfología adaptada a un fácil manejo que se ha dado en llamar perro de regazo, lapdog, y que fue plasmado de manera magistral en retratos desde finales de la Edad Media, continuándose esa tendencia durante los tiempos renacentistas. Es el caso del grifón belga del famoso El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, el spaniel del retrato de Clara Strozzi Medici de Tiziano o del Loucheno Petichi en Lyon que Lucas Cranach plasmó al retratar a la duquesa Catalina von Mecklemburgo. El perro prestaba muchos servicios, como el de turnspito, perro de cocina, hacía girar el asador de la cocina, perro guardián, olfateador, que olfatea la caza, racheador, que corre la presa una vez iniciada la cacería, kenets, beagles, sacadores de agua, perros que hacían girar las ruedas de los pozos para subir los cubos, y mensajeros, llevaban cartas dentro de sus collares de una casa a otra o de una tienda a otra. El perro se asociaba sobre todo a la caza y los criadores buscaban métodos para crear el mejor perro de caza que diera el mayor beneficio. Los perros de caza llevaban diferentes tipos de collares, desde una ancha pieza de cuero hasta finos cordones, dependiendo de su función en la caza y de su raza. Fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra que duró 116 años, del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1453. El conflicto fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las tierras adicionales que los monarcas ingleses habían acumulado desde 1154 en territorios franceses, tras el ascenso al trono de Inglaterra de Enrique II Plantagenet, conde de Anjou. La guerra se saldó finalmente con la derrota de Inglaterra y la consecuente retirada de las tropas inglesas de tierras francesas, salvo de la ciudad de Calais. Fue el hijo de Maximiliano I de Austria y María de Borgoña, se casó con la hija de los reyes católicos, Juana la Loca. Las relaciones de Felipe el Hermoso con su suegro Fernando el Católico, rey de Aragón, fueron malas, sobre todo desde que este desautorizó las concesiones que Felipe había hecho a los franceses al negociar el Tratado de León, 1503. Ello no impidió que, al morir en 1504 la reina de Castilla, Isabel la Católica, don Fernando proclamara reyes de Castilla a los duques de Borgoña, título que hasta entonces habían ostentado don Felipe y doña Juana, manteniéndose él como regente mientras los reyes se hallaran en Flandes.
Entretanto, doña Juana había enloquecido, según algunos, por los celos que le producían las infidelidades de su marido, hacia el que sentía un amor tan apasionado como no correspondido. A lo largo de la Edad Media, los santos fueron considerados personalidades virtuosas y excepcionales, vinculadas con la divinidad, razón por la cual fueron fuertemente venerados y admirados. Pero, ¿cómo podían ser identificados por los fieles en una época en la que no existían medios como la fotografía y, por lo tanto, sus representaciones no eran un retrato? Pues cada santo era caracterizado por uno o varios elementos relacionados con su vida o martirio, conformando un código tan sencillo como efectivo a ojos del espectador medieval. Entre los santos medievales están San Antonino de Florencia, San Antonio de Padua, Santa Brígida de Suecia, San Camilo de Lelis, Santa Catalina de Siena, Santa Clara de Montefalco, San Francisco de Asís, San Juan de Mata, Santa Rita de Casia, San Roque, Santo Tomás de Aquino, entre otros muchos. Es una recopilación o compendio de animales fabulosos. El término proviene del latín bestiarium. Su contenido reunía tanto relatos como ilustraciones y descripciones de las bestias catalogadas. Aunque su origen puede localizarse ya en obras clásicas griegas y romanas, su popularidad se desarrolló durante la Edad Media en forma de manuscritos iluminados, populares en las cortes de Centroeuropa y las islas británicas a partir del siglo XII. Entre las bestias están leones, unicornios, cocodrilos, mantícoras, zorros, fénix, comadrejas, buitres y, los más famosos, dragones. Aunque es difícil identificar con precisión en qué momento se dio comienzo a estas prácticas, sabemos que desde el siglo V a.C. se hacía referencia a los piratas, pues existía una costa en el Golfo Pérsico llamada Costa de los Piratas. Este no es el único lugar en que se hablaba de esto. También hay registros de que existían en el mar Mediterráneo y el mar de la China meridional. También, en la mitología griega aparecen robos llevados a cabo por personajes que viajaban en barco, por ejemplo, los realizados por Jasón y los argonautas o los relatados en la Odisea. Sin embargo, en ese contexto no eran concebidos negativamente y el término ni siquiera hacía parte del vocabulario de la época. Uno de los piratas reales, es decir, de los que existían más allá de la mitología, fue Polícrates de Samos, el cual saqueó toda Asia Menor durante el siglo VI a.C. Este punto será algo extenso, así que comencemos. El comercio desde la caída del Imperio Romano era casi inexistente, pues se podría decir que se limitaba a una economía autárquica. Aunque todo esto cambió en el siglo XII. La situación de la actividad comercial va a cambiar en el momento en el que las ciudades empiezan de nuevo a cobrar importancia, es decir, tras varios siglos de conflicto reina la paz en Europa, y eso vino acompañado de un aumento de la población, un mejoramiento de las condiciones alimentarias, que generó a su vez un aumento de la producción agrícola, llegando a generar excedentes que son los que se vendían gracias a las nuevas rutas comerciales tanto terrestres como marítimas, revitalizando por ejemplo el comercio entre Occidente y Oriente. Tres fueron las actividades principales para la población tras el desarrollo de la actividad comercial: la alimentación, la vivienda y la vestimenta. El desarrollo del comercio en la Edad Media vino acompañado del nacimiento de una nueva figura vinculada a esta actividad y fue el mercader. El mercader era un tipo de comerciante profesional, la mayoría de origen rural, que en un principio ante el aumento de la población se vieron obligados a abandonar el campo, pues, aunque se diera un aumento demográfico mayor, las tierras eran las mismas, por lo que optaron por llevar un estilo de vida trashumante. Ya a partir del siglo XIV los mercaderes optaron por instalarse en ciudades, pues el volumen creciente a lo largo de estos años era tal que dificultaba sus traslados por las diferentes ferias, por lo que decidieron dedicarse a la venta al por mayor. Existían tres rutas principales para comerciar: las vías marítimas, las vías fluviales y las vías terrestres. Las vías terrestres eran las que permitían alcanzar las zonas más profundas donde no llegaban los ríos. Sin embargo, los caminos eran muy inseguros y malos, debían de pagar una gran cantidad de impuestos, por lo que era el medio de transporte más caro y por lo tanto el menos utilizado. El transporte fluvial era uno de los elegidos para comerciar, aunque también estaba sujeto a impuestos.
Algunas de las redes fluviales más importantes fueron las del río Ródano, Rin y todo el enrejado de los diferentes ríos que hay por la zona de Flandes. La vía marítima fue la preferida para los comerciantes pues, aunque era mayor la lentitud de los viajes, con tan solo un barco se podía llevar las cargas de varios comerciantes. De este modo, para agilizar las transacciones comerciales aparecieron los primeros bancos y como no, los banqueros, cuya función se basaba en reconocer las diferentes monedas, su peso y sus equivalencias. Muchos de estos banqueros se convirtieron con el tiempo en cambistas, y su trabajo se basaba en tener diferentes tipos de monedas para que un comerciante pudiera cambiarla por otra y así comprar en otros países. En pocas palabras, fueron los pioneros en los sistemas modernos que detonarían siglos después, del cual hablaremos más adelante. El Renacimiento fue un período de la historia que se gestó desde el fin de la peste negra a mediados del siglo XIV y abarcó hasta la primera mitad del siglo XVI. Algunos lo consideran el inicio de la era moderna y otros como el preámbulo de la modernidad. En todo caso, fue un giro histórico hacia la secularización por medio de la promoción del pensamiento científico y humanístico, procesos que se vieron cristalizados en el arte y la literatura de la época. Este cambio trajo consigo la laicización del saber, es decir, la posibilidad de cultivar y promover el conocimiento entre los sectores civiles, fuera del dominio eclesiástico. Esto implicó una mayor libertad de investigación y producción científico-cultural. El antropocentrismo se fundó en el humanismo, una corriente filosófica de dicho periodo que exaltaba las cualidades de la naturaleza humana. Este movimiento derivó del humanismo teológico de finales de la Edad Media, que permitió la valoración del ser humano como criatura predilecta de Dios. El Renacimiento fue una época de florecimiento cultural bajo esquemas de mayor libertad compositiva, estética y, sobre todo, temática. A lo largo de este periodo, hubo un gran desarrollo de diversas artes como la literatura, la arquitectura, la escultura y la pintura. Esta última fue particularmente importante gracias a la aparición de la técnica del óleo, que permitió independizar la pintura de los soportes fijos y favoreció el coleccionismo. No es fácil hacer una lista de las obras más importantes del Renacimiento, dado que fue un período sumamente prolífico. Sin embargo, algunas son de referencia obligada. A continuación, se sugiere una lista de autores y sus obras más destacadas. Sandro Botticelli con El nacimiento de Venus, La primavera, Venus y Marte, La adoración de los magos. Leonardo da Vinci con La Gioconda o Mona Lisa, La última cena, La Virgen de las Rocas, La dama del Armiño, San Juan Bautista. Rafael Sanzio con La escuela de Atenas, Los desposorios de la Virgen, Autorretrato, La Madonna Sixtina. Donatello con David, Gatamelata, María Magdalena, Festín de Herodes. Miguel Ángel Buonarroti con David, Bóveda de la Capilla Sixtina, Moisés, Tondodoni, La Piedad. Lorenzo Ghiberti con relieves de la llamada Puerta del Paraíso del Batisterio de Florencia y Filippo Brunelleschi con cúpula de Santa María del Fiore. Bueno, aquí perderé mi infancia. Muchos de los cuentos originales que han llegado a nuestros días no eran para niños, la mayoría eran para adultos con un alto contenido sexual y monstruosidades, que podrían llegar a hacer los padres por sobrevivir, se entiende por la escasez de alimentos y la extrema dureza de vida de aquellos tiempos. En ese periodo, cuando a los niños se les contaban estos cuentos tan macabros, lo hacían de una forma contundente, para que aprendieran a sobrevivir, eran otras costumbres, otra forma de vivir, muy diferente a la actual. De una manera u otra, tenían el propósito de atemorizar a los niños, con más o menos una acertada intención de educarlos. Un ejemplo es la versión original de Caperucita Roja, de hecho cuando la leí me quedé algo incómodo. La historia, que se podría decir es más ligera en su época, tiene origen en los campos franceses en el siglo XIV. En dichas versiones, el lobo conserva la sangre y la carne de la abuela y obliga a la Caperucita a que los coma. Además, el animal obliga a la Caperucita a que se meta con él a la cama, pero la niña logra evadir la propuesta diciéndole al lobo que tiene que salir a hacer sus necesidades. El lobo se lo permite pero le amarra uno de los pies con un grillete para que no huya. En su desesperación, Caperucita se quiebra el tobillo y logra huir para encontrarse con el cazador, y el cuento termina con el lobo muerto y la abuela destrozada y regada por la casa. Aunque la versión original de Charles Perrault no es tan agradable. El lobo le da indicaciones falsas a Caperucita Roja, que se pierde y acaba siendo devorada.
La abuela y el leñador se añadirían en versiones posteriores. Pero también hay una versión en la cual al decir la famosa frase, abuela, ¿qué dientes tan grandes tiene? Este le dice, para comerte mejor, se abalanza sobre ella y la devora. Es gracioso como en los 90s y 2000 se quejaban los padres de la rata eléctrica y del cocum por ser satánicos, pero escuchar un cuento de hadas medieval, los deja cortos. Si me dejan opinar, estas sí eran creepypastas pero de las God. Por cierto, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, Pulgarcito, Pinocho, La Sirenita, Ricitos de Oro, Rapunzel, El Jorobado de Notre Dame, Flautista de Hamelin y muchos más, son realmente aterradores, y reflejan la crudeza en la que se vivía en esa época, aunque algunos cuentos ya son posteriores a la Edad Media. Más adelante hablaré del Jorobado de Notre Dame. Les dejaré un link de una página para que lean resumido los cuentos de hadas famosos. Esperen, ¿por qué el editor tiene unas orejas, boca y uñas tan grandes? Nivel 2. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, desde el siglo IX al XV. Estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje y es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos, que tenían una relativa independencia del monarca, pero estaban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos, que pasaban de generación en generación. Este fue uno de los peores sistemas sociales que existieron en la sociedad humana, pues comenzaron a elevar y normalizar más el patriarcado, generando lentamente el machismo. Esto no lo podía creer cuando lo descubrí, de hecho hasta la fecha me sorprende como uno y a lo random dijo que las mujeres son objetos. Aunque no lo crean, en la Edad Media, hubo un tiempo en que hombres y mujeres eran tratados por igual en todos los ámbitos, pues las mujeres de la clase baja ayudaban a los esposos o por sí mismas eran herreras, espías, guerreras, escritoras, campesinas, panaderas, cerveceras, lecheras, camareras, artesanas, tejedoras y, sobre todo, agricultoras arrendatarias que trabajaban en el campo junto a sus maridos e hijos. Pero el sistema feudal hizo que la tierra le perteneciera al señor, que la alquilaba a sus inquilinos, los siervos, vinculados a dicha tierra. El señor controlaba todos los aspectos de la vida de los siervos, lo cual se extendía a la mujer y a las hijas del hombre. Comenzó a verse de esta manera a la mujer como solo una transacción de dinero fácil e intereses. Para variar, la iglesia no fue de gran ayuda con las mujeres, pues existieron dos puntos en los que debatían para saber cuál debía ser el definitivo, pues existía la imagen de la mujer tentadora y pecadora por Eva, y la mujer piadosa y admirada por la Virgen María. Y en la nobleza, llegó a ser peor, pues eran más estrictas con las mujeres, pues tenían que agradar en exceso a los hombres con las que serían intercambiadas, esto mismo por los intereses de los padres, por tener más aliados o mejores beneficios. Patético. Este concepto ya había sido abordado indirectamente por Aristóteles, Cicerón y San Agustín de Hipona. Según Santo Tomás de Aquino, todos los actos humanos debían ser juzgados por la ley natural. Una ley injusta no es una ley en sentido estricto, sino que más bien es una apariencia de ley, pues aunque ésta puede obligar igual que una ley justa, en su interior es una perversión de la ley justa. Para el Aquínate no cabe duda que la ley natural existe en el hombre mismo. La ley es regla y medida y como todas las cosas se encuentran sometidas a la divina providencia, es natural que participen de cierto modo en la ley eterna. Así, el hombre participa de esta ley eterna de una forma muy superior al resto de los animales, pues los hombres tienen razón y voluntad las cuales son su naturaleza. Esta participación en la ley eterna que tienen los hombres es lo que se llama ley natural. Por otro lado, la ley natural de acuerdo a Tomás de Aquino, también debería ser un medidor de las conductas del hombre. De hecho, la ley natural evalúa dos aspectos a saber, la razón y el motivo. Ambos deben ser buenos para cumplir con la ley natural.
En pocas palabras, la ley natural se debe dividir entre lo que debería ser lo correcto y no actuar bajo nuestros propios intereses, aunque se contradecían mucho en la época por sus acciones. Por ejemplo, si vas a ayudar a una mujer anciana a cruzar la calle, lo racional es que lo ayudas por el mero hecho de que lo necesita, pero cuando lo haces por un motivo personal o interés, no contaría como algo racional o correcto y entra como una ambición. Se podría decir que es la división y enseñanza de lo racional y la ambición. Esto es algo que se ha ocupado en muchos aspectos. Es cierto que una manera de hacer que las personas obedezcan, es decir, que todo debe ser en nombre de algo para dar una motivación, y este fue el caso de la religión en la época medieval. Pues las cruzadas tenían como objetivo retomar Jerusalén y Tierra Santa de los musulmanes, sin embargo, sus verdaderas ambiciones eran el tomar más territorio, del cual poder obtener mayor poder y control de los enemigos del mismo. Otro ejemplo fue en la Inquisición, pues originalmente solo era utilizado en sus inicios como una manera de castigar los delitos de los paganos, gitanos y herejes que dañaban a la sociedad, pero cambiaron el rumbo diciendo que eso sería una manera de purificación para las almas y fueran del agrado para Dios. Y aquí abarco algo que es cierto, todo es cambiado y reformado a conveniencia de las propias ambiciones de la persona, sea religión, poder político, económico, social o hasta histórico, así que ninguno se salva de tener un historial oscuro y atroz, ninguno es del todo santo y correcto por su pasado. Aunque la religión cristiana era la oficial de los diferentes estados germanos surgidos tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el paganismo perduró en las conductas sociales durante la Alta Edad Media tal y como nos informan obispos y clérigos, al menos hasta el siglo X. Durante la Edad Media, en los intentos por explicar el mundo se cruzaban dos tradiciones. La tradición pagana, de origen germano, con sus dragones, sirenas y bosques animados, y la tradición cristiana, según la cual la verdad y el conocimiento último de la realidad solo se lograba mediante la razón iluminada por la fe. Sin embargo, ambas tradiciones no tuvieron igual importancia para los hombres de la sociedad feudal. Por lo general, los campesinos fueron los que se aferraron con más fuerza a las viejas creencias paganas, mientras que la nobleza, en su mayoría, adhirió a los principios cristianos. Cuando los campesinos trabajaban la tierra, recitaban antiguas canciones y palabras mágicas para lograr que sus campos fueran fértiles. También era común que consultaran a magos y hechiceras si tenían algún problema. Pero la iglesia se ocupó de que los campesinos agregaran a sus cánticos paganos oraciones de origen cristiano. En el caso de los gitanos, se remonta al siglo XV, cuando una primera inmigración gitana entró en la península ibérica por los Pirineos proveniente de Europa Central. Este grupo humano fue considerado como oriundo de Egipto Menor, término que en la Edad Media designaba la actual zona de Chipre y Siria. En la Edad Media, en Francia, los gitanos fueron acusados de practicar magia negra, de ser nómadas, de no tener un oficio conocido y, sobre todo, de ser extranjeros. En Hungría y Rumanía fueron utilizados como esclavos. En Alemania se les relacionó con la brujería y fueron víctima de decretos antigitanos. En España, los reyes católicos persiguieron a los gitanos por ser nómadas y por no tener oficio reconocido, no se ajustaban al modelo de español que querían para su reino. Este punto no lo recuerdo muy bien su contexto, pero me parece que tenía que ver con su uso excesivo en distintos medios, como mencionamos en el nivel anterior. Además, es muy utilizado en fiestas y carnavales, en sí por lo característico de la época. Los príncipes, reyes, caballeros, poetas, creepypastas de hadas, cuentos de hadas, y vestimenta, incluso por algunas formas de diversión y entretenimiento. Fue un acontecimiento que duró de 1315 a 1317 en Europa Norte y algunas partes de Italia. Las causas que llevaron a carecer de suministros se debieron por circunstancias nefastas, pues la población europea había crecido de manera exponencial desde el siglo X, pero las cosechas no siempre aseguraban un volumen de producción de grano proporcional a las necesidades de la población. Además, si el tiempo era propicio, los cereales y frutos recolectados permitían alimentar cómodamente a la población y disponer de reservas para todo el año, pero en condiciones adversas, la producción caía en picado y ponía en peligro su supervivencia.
El nivel de productividad de los campos durante la Edad Media era dependiente de factores externos como la lluvia, el frío o las plagas parasitarias, que resultaban incontrolables para los campesinos. En esos primeros años del siglo XIV, el tiempo no acompañó a los labriegos. La meteorología adversa se manifestó a partir de 1310, aproximadamente, con inviernos muy fríos y veranos lluviosos. Resultaba imposible que, bajo estas condiciones, el grano pudiese madurar. La humedad, además, imposibilitó que los terrenos pudiesen ararse, pudrió parte de las semillas y lo poco que consiguió cultivarse apenas consiguió llegar a los mercados. Los cereales constituían la base de la dieta medieval, mientras que, con la hierba seca, los campesinos alimentaban al ganado, pero la carencia tanto de grano como de paja ponía en riesgo todo el sistema de producción campesino. La escasez de trigo provocó, al mismo tiempo, la subida de los precios del pan. Los nobles y el clero pudieron beneficiarse de las reservas de sus silos, pero el grueso de la población se sumió a una terrible hambruna. Posiblemente este sea uno de los puntos que muchos estaban esperando que apareciera, así que trataré de resumir la cantidad de enfermedades que existieron en la Edad Media. La llegada del cristianismo sepultó las tradiciones griegas y romanas sobre el cuidado del cuerpo y generó muchos mitos alrededor de la higiene. Por ejemplo, el baño era considerado como una actividad indeseable por Dios. Esto, junto con la paralización de los sistemas de drenaje construidos siglos atrás, creó un entorno perfecto para la propagación de enfermedades infecciosas. Un problema que se fue agravando con el resurgir de las ciudades y el desarrollo del comercio. Europa fue testigo de las terribles epidemias que asolaron a su población durante el medievo. Cualquiera podía ser víctima de una enfermedad de la que se ignoraba por completo su origen y mecanismo. Estas hicieron de la muerte una realidad muy presente de la que no se libró ni el más rico. La tuberculosis, la lepra o la peste negra también acabaron matando a reyes y a reinas que, supuestamente, tenían poderes divinos que les volvían inmunes. Ni las mejores condiciones materiales, sanitarias y nutritivas de las que gozaban les ayudaron a esquivar las infecciones que recorrían el continente. Incluso un simple catarro se llevó a más de un miembro de la realeza al otro mundo. Fue en Francia e Inglaterra donde existió la costumbre de acudir al soberano para recobrar la salud a través de su contacto. En aquella época era muy común el contagio de una enfermedad llamada escrófula o mal de reyes, que era una forma de tuberculosis en los ganglios linfáticos por la inhalación de una bacteria. Esta dolencia fue la que trataban los monarcas, una práctica que se prolongó hasta el siglo XVII. Según el medievalista Saturnino Ruiz Loizada, la peste negra llegó a la península ibérica en la primera mitad de 1348, con diversas puertas de entrada, entre ellas, la zona oriental de los Pirineos, los puertos del Levante y el estrecho de Gibraltar. Atacó a pueblos y ciudades de toda España. Ni el mismísimo Felipe el Hermoso logró escapar de ella. La peste también colaboró en la locura que supuestamente acompañaría a Juana I hasta el final de sus días. Aunque se sospechaba que había sido envenenado por su suegro, Fernando el Católico, varios historiadores e investigadores modernos apuntaron que la causa podría ser la peste. Vaya, y eso que iba a ser resumido. No todos los papas de la Iglesia Católica han sido modelos ejemplares. Algunos se han ganado una reputación basada en su comportamiento contrario a los principios que proponía su institución. Entre ellos se lleva la palma Octaviano de Túsculo, más conocido como Juan XII, el papa número 130 de la Iglesia, que estuvo en su cargo desde 955 a 964. Su llegada al puesto ya fue polémica, ya que era el hijo ilegítimo de Alberico II y fue impuesto por su padre elegido papa tras la muerte de Agapito II, cuando tenía menos de 18 años y ninguna formación ni experiencia religiosa. De hecho, sus pocas aficiones conocidas en aquel momento eran relacionadas con los placeres del cuerpo. Su pontificado siempre se nombra como uno de los peores en la historia de la Iglesia y tuvo que huir de Roma y depuesto de su cargo acusado de vicios y pecados, entre ellos el incesto, el homicidio y el sacrilegio. Muchos historiadores han puesto en duda estas acusaciones considerándolas propaganda, pero otros las defienden y han mantenido una especie de leyenda negra que ha hecho que a Juan XII se le conozca como el Papa Fornicario. Ese apodo se le puso porque decían que en su residencia pontificia de Letrán era habitual ver a prostitutas, eunucos y esclavos con los que organizaba orgías y fiestas varias.
Ni siquiera se preocupaba de ocultarlo, por lo que se le acusó de sacrilegio y los crímenes antes citados. Tras su huida logró reunir un ejército con el que recuperó su mandato papal, aunque solo unos meses después fue hallado muerto. Su fallecimiento fue, como no, polémico y tuvo varias versiones. La más extendida fue que el 14 de mayo de 964 fue silenciado de un martillazo en la cabeza por un marido que había descubierto al Papa con su mujer. La otra versión tampoco es mucho más benévola, ya que asegura que murió de apoplejía en pleno acto sexual. Poco se sabe de su infancia y primera juventud, salvo que recibió una fuerte influencia religiosa de su madre y que seguramente participó en algunas de las numerosas campañas militares de su padre. A los 17 años, en 930, se casó con Edith, 915-946, hija del rey Eduardo de Inglaterra, a la que entregó como dote la próspera ciudad de Magdeburgo. Con Edith tendría una hija, Liutgarda de Sajonia, que casó posteriormente con el duque de Lorena, y un hijo, Liutolfo, luego duque de Suabia. Pese a la facilidad con que accedió al trono, los primeros años del reinado de Otoni estuvieron marcados por las rebeliones internas. Poco después de su entronización, en 937, el duque Eberhard de Baviera se negó a prestarle homenaje. Otón le derrotó, lo depuso y lo envió al destierro, entregando el poderoso ducado bávaro a Bertold, hermano de Arnulfo de Carintia. El hecho de que el nuevo rey osara disponer de un título ducal considerado consuetudinariamente hereditario, despertó una fuerte oposición entre la aristocracia territorial. La rebelión nobiliaria de 954 convenció a Otón de que no conseguiría imponerse a los ducados por la fuerza o intentando ejercer meramente la supremacía nominal de su título regio. En sus esfuerzos por estabilizar el reino y evitar la disgregación feudal, Otón debía contar con el apoyo de la Iglesia y de una administración eficaz al servicio de la monarquía. De la unión de estas necesidades surgió la creación de la llamada Iglesia Imperial Otónida, la cual dotaría al reino alemán de solidez y estabilidad. La base de este sistema radicaba en el hecho de que la corona, desde tiempos carolingios, poseía el derecho a nombrar obispos dentro de los territorios bajo su soberanía. Otón no solo ejerció este derecho, sino que además otorgó a los obispos poderes gubernativos condales sobre sus sedes y dependencias territoriales. Asimismo, amplió la jurisdicción de los tribunales episcopales y concedió a determinados obispos ciertos derechos de la corona, como el de acuñar moneda o el de percibir impuestos no eclesiásticos. A Otón y el Grande se remonta la constitución de un primer estado alemán, cuyas bases resultaron tan firmes que lograron sobrevivir a las azarosas maniobras de sus sucesores en el trono. El imperio otónida, a diferencia del carolingio, se mantuvo estable durante largos siglos gracias a la diversidad de métodos empleados por su fundador en su intento por mantener las bases elementales de la soberanía regia. Sin embargo, el sueño imperial de Otón abocó a Alemania a una lucha absurda que pretendía la realización política de la utopía medieval de la monarquía universal cristiana. Esta lucha, que duraría siglos, se convertiría tal vez en la principal fuente de conflictos políticos del occidente cristiano durante la plena y baja Edad Media. Si bien existieron juegos similares al fútbol en civilizaciones antiguas, podemos encontrar su primera descripción en Inglaterra, en 1170. La misma fue escrita por William Fitzstephen, un clérigo al servicio del arzobispo de Canterbury. Unos años después, otro monje lo describiría como indigno e inútil. El fútbol, que todavía no era conocido con ese nombre, y sus variantes eran jugados por la clase bajas, mientras reyes y nobles dedicaban sus tiempos libres a la caza o las justas. Sus primeras versiones provenían de un antiguo juego celta denominado Napan, probablemente llevado a Gran Bretaña por los romanos. El fútbol por aquel entonces difería mucho de su actual versión. En primer lugar, no existían reglas escritas, por lo tanto estas variaban de pueblo en pueblo, y cada región tenía una versión distinta del juego. Se estipulaba que quien estuviera en posesión de la pelota solo podía ser atacado de uno en uno y no podía ser tomado por encima de la cintura. Debido a que no existía ningún tipo de juez cuando dichas normas se infringían, el juego continuaba normalmente, lo que a menudo ocasionaba heridos y en ocasiones muertos.
Por otro lado, el juego no tenía una duración determinada, por lo que era usual que terminara cuando caía el sol sin que se presentara un ganador. La cantidad de participantes también era indeterminada y a menudo jugaban un pueblo contra otro, siendo partícipes hombres, mujeres, niños y ancianos por igual. No existían espectadores, todos eran partícipes, e incluso era común que cambiaran de bando por capricho. Tampoco el terreno de juego era preciso, ya que el juego consistía en llevar el balón, hecho de madera hueca o cuero relleno de heno, a través del campo a un lugar determinado, o de un pueblo al otro, por lo cual se podrían recorrer grandes distancias. Lo que suscitaba la diversión no eran los premios al victorioso sino el jugar en sí mismo. En Francia, el fútbol inglés tendrá su correlato en el Soule, de idénticas características. Suena más divertido e interesante de esta manera, imagínense recorrer medio estado o más solo hasta caer cansados todos juntos, suena razonable. ¿De verdad tengo que hablar de este tema? Bueno, mientras más rápido terminemos, mucho mejor. En la época medieval la Iglesia se enfrentaba a la tarea desalentadora y difícil de convencer a la sociedad de que el matrimonio, antes considerado un asunto familiar, debía ser verdaderamente monógamo y ajustarse a ciertas normas cristianas. Una de las normas que la Iglesia trató de imponer en la temprana Edad Media fue la exogamia o la prohibición del incesto. La ampliación del tabú del incesto incluso a parientes remotos es una característica única de la legislación cristiana de la Alta Edad Media. No existía ningún precedente de una prohibición tan amplia en el derecho romano clásico que limitaba el tabú a parientes muy cercanos. La lucha contra el incesto se intensificó en el siglo VI. En la Galia, los concilios amenazaban a los incestuosos con la excomunión. También la legislación civil imponía esas prohibiciones. Entre los visigodos la prohibición se extendía hasta el sexto grado. Al principio los merovingios fueron reacios a seguir a la Iglesia en esta cuestión. Clotario y Cariberto se casaron en segundas nupcias con sus cuñadas, pero en el año 630 Dagoberto II castigó a los incestuosos con la confiscación de sus bienes. Las prohibiciones fueron sensiblemente ampliadas en el siglo VIII. El Concilio de Roma del año 721 excluía a todos los parientes consanguíneos y a los parientes espirituales, es decir, a los padrinos. Metiendo un dato interesante, es que el incesto, genéticamente, sí es malo, ya que en caso de que llegue a haber hijos, la variabilidad genética no existirá y podrán desarrollarse múltiples problemas de salud, que no solo perjudican a la familia como tal, sino al mismo individuo que porta estos problemas. Por mucho tiempo, en internet circuló un famoso video Los Media que según era una grabación real de la Edad Media, pues era muy fiel a las descripciones en pinturas y libros. Sin embargo esto es falso, pues realmente pertenece a una película de Robin Hood del año 1908 o 1922. Lo siento, yo también creía que era real, me han roto mi infancia. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región del cercano Oriente conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. En muchos casos, estas cruzadas fueron causa de persecuciones, como contra los judíos, pero también contra cristianos ortodoxos griegos y rusos, por ejemplo. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Fueron en total 9, la primera fue de 1095 a 1099, la segunda de 1144 a 1148, la tercera de 1187 a 1192, la cuarta de 1198 a 1204, la quinta de 1217 a 1222, la sexta de 1228 a 1229, la séptima de 1248 a 1254, la octava solo fue en 1270 y finalmente la novena de 1271 a 1272. Ya estaba esperando llegar a este punto de este nivel, creo que es bastante interesante cómo puede perdurar la memoria de alguien de una manera macabra.
Vlad Tepes o Vlad III de Valaquia, pero mejor conocido como Drácula, fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Está considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumanía. Conocido por sus enemigos como el Empalador, este sádico príncipe de Valaquia, la zona sur de Rumanía, se hizo célebre por su actividad guerrera contra el Imperio Otomano en el siglo XV y por hacer de la tortura un pasatiempo. Su leyenda negra inspiró al escritor irlandés Bram Stoker, quien nació el 8 de noviembre de 1847, a convertirle en el conde Drácula, el más famoso de los vampiros de la literatura. Pero mucho antes de desarrollar esa afición malsana por empalar a sus enemigos, es decir, por clavarlos en picas, Vlad Tepes sufrió la crueldad que el Imperio Otomano tenía reservada a los hijos de los nobles cristianos del territorio fronterizo. Hungría, Rumanía, Croacia y otros territorios de raíz cristiana servían de contención a las ambiciones turcas, dando lugar a un conflicto que siguió muchos años después de la caída de este imperio. A modo de garantía, los líderes otomanos ordenaban que los caudillos y nobles cristianos entregaran a alguno de sus hijos para ser trasladado a Estambul como rehenes. Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio, era un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón que se vio obligado a entregar en 1444 a dos de sus tres hijos, Vlad Tepes, de 13 años, y su hermano Radu. Vlad Tepes, coronado rey de Valaquia por intercesión del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los boyardos. Sus ojos eran penetrantes y su rostro estaba monopolizado por un prominente mostacho. En un episodio histórico que recuerda a la boda roja de la serie Juego de Tronos, Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459 que, una vez terminada la comida, se convirtió en una masacre. El rey de Valaquia mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes los perdonó la vida y los envió a construir diversas fortificaciones, en cuyas obras murieron la mayoría. Y no solo de venganza se alimentaban los empalamientos de Vlad Tepes. Con la intención de borrar la disidencia en sus territorios y rebajar el poder de la nobleza, el conocido como el Empalador realizó ejecuciones masivas en las ciudades que, como Kronstadt y Hermannstadt, se negaron a comerciar con él o que no querían pagarle tributo. Se calcula que entre 1456 y 1462 mandó ejecutar a más de 60.000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura. Dotaba a algunos de estos empalamientos multitudinarios de formas geométricas, y sentía fascinación por crear bosques de picas humanas. Vlad Tepes dejó en 1459 de pagar tributos al sultán. Junto a los ejércitos de Hungría, el empalador encabezó numerosos ataques contra el Imperio Otomano. Fue tal el terror desatado entre los turcos por estas incursiones que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que fuera conquistada por Vlad. Así y todo, el sultán Mehmed II, famoso por arrebatar Constantinopla a los bizantinos, contraatacó en 1462 con un ejército de 150.000 hombres, estiman las fuentes de la época, y tomó la capital de Valaquia. Durante la invasión de los turcos de 1476, Vlad Tepes fue asesinado en combate por su propia guardia o, según otras versiones, por soldados boyardos que luchaban en su ejército, los cuales irónicamente también habían sido responsables de la muerte de su padre. Los turcos, por su parte, se llevaron su cabeza como trofeo a Constantinopla, donde el sultán ordenó que se colocara en una estaca para no dejar lugar a dudas sobre la suerte de su temido enemigo. Muchos siglos después, sería nombrado como héroe de la nación. Grande el vampiro. Les recomiendo mucho la película Drácula, es muy buena y en cierto punto es fiel a los hechos históricos. Advertencia, esto solo es el contexto del dato, no me culpen, puede que sea correcto o no. En la actualidad seguimos teniendo una imagen de la Edad Media como una larga etapa caracterizada por el oscurantismo y la barbarie, cuando en realidad también hubo momentos de evolución e incluso de desarrollo cultural y tecnológico. Habitualmente las críticas más despiadadas se han dirigido contra la Iglesia por ser la institución que legitimó un modelo socioeconómico basado en la existencia de lazos de dependencia entre los hombres o por el controvertido papel que tuvo la Inquisición, pero la Iglesia fue mucho más que eso, ya que en su seno surgieron las primeras universidades al igual que los copistas y traductores que realizaron una labor muy importante para conservar la cultura clásica.
En la Edad Media se dan los primeros pasos para entender lo que somos, nuestras formas de vida, nuestras creencias y buena parte de los elementos que nos definen en el plano material y espiritual. La Edad Media no es simplemente un período de desgracias, de guerra, de inmovilismo y de hambrunas. Esta etapa también conoce el nacimiento del humanismo cristiano, del parlamentarismo, la aparición de las primeras universidades, el auge de la vida urbana y la difusión del libro. Durante la Edad Media existe una doble moral respecto al sexo, ya que por una parte se considera el deseo sexual como una especie de enfermedad e incluso una herramienta utilizada por el maligno para llevar al ser humano por el camino de la perdición, pero también se habla de una dialetio, o amor honesto y comprometido dentro del matrimonio, y una honesta copulatio con fines reproductivos. El problema es que en una sociedad tan jerárquica como la de la Edad Media, la única forma de tener sexo era aquella en la que el hombre estaba por encima de la mujer. Curiosamente, tenemos una obra del siglo X, el ítem de fornicaciones, en la que se establecen las penas y penitencias que debía de pagar el individuo por mantener relaciones poco apropiadas. Por la masturbación a uno le caían 30 días a pan y agua. Si la mujer se situaba encima del hombre, en este caso la condena subía a los 3 años, nada comparado con los 12 años de penitencia por la práctica del sexo anal. En eso no estaba en mi libro de historia de la Edad Media. También tratamos otros temas como la homosexualidad, la posible existencia del derecho de pernada o el mundo de la prostitución. Entre otros muchos más, les dejaré un link en donde pueden leer mejor y con más detenimiento los errores que existen sobre la Edad Media. Expansión musulmana, o la expansión del Islam, comenzó en la península arábiga al suroeste de Asia. Es la denominación que suele darse a las conquistas militares o las reformas de comercio de la civilización árabe musulmana en las que caerían el imperio sasánida, el norte de África y la península ibérica, incluyendo partes del imperio bizantino. También está incluida en esta denominación el influjo de los comerciantes en el Magreb y en África y las misiones hechas en Filipinas. Este período empezó desde el año 622 cuando Mahoma organizó en Medina un conjunto de soldados que pronto se volvió lo bastante fuerte para unificar toda la península arábiga. Tras la muerte de Mahoma en el 632, el Islam tuvo una expansión sorprendentemente rápida durante alrededor de una década, favorecido en primera instancia por la debilidad del imperio bizantino, y ocupó todo el norte de África, Irán, la parte meridional del Asia Central, el oeste del subcontinente indio, la península ibérica y el sur de Francia. Esta primera etapa concluyó con varias derrotas, como la batalla de Covadonga en el año 722 o la batalla de Poitiers, 732, y otras frente a los bizantinos e hindúes, y con la disolución del califato omeya durante los siglos siguientes, el Islam logró varios avances en otros frentes, como en el resto de Asia Central, en Asia Menor, en el sur de Italia, en Europa Oriental, en el sudeste asiático y en el África subsahariana. Sin embargo, todos estos avances fueron producidos por distintos estados independientes unos de otros. Mientras estos avances se producían, el Islam era obligado a retroceder en Europa Occidental, especialmente por la llamada Reconquista Española. En el último tercio del siglo XVI, un último estado musulmán con pretensiones universales, el Imperio Otomano, alcanzó su máxima expansión. Entre 1450 y 1750, Europa mostró su perfil más sombrío con la caza de brujas desatada a lo largo del continente que, como apunta el historiador Brian Levaque en la caza de brujas en la Europa moderna, Alianza, tuvo alrededor de 100.000 víctimas, en su mayoría mujeres, de las que cerca de 60.000 fueron ejecutadas, generalmente en la hoguera. A finales del siglo XV, las instituciones religiosas se encargaron de aportar los fundamentos ideológicos de la demonología y la persecución de brujas a través de numerosos tratados sobre brujería, de la bula papal de Inocencio VIII de 1484 y del famoso Manual para la Identificación, Persecución y Caza de Brujas Malleus Maleficarum o el Martillo de los Brujos, escrito por 2 monjes inquisidores dominicos en 1486. El crimen de brujería consistía en una supuesta práctica de magia dañina y el uso de poderes sobrenaturales otorgados por el diablo para dañar a vecinos, hacer infértiles a hombres, o traer desgracias a toda la comunidad.
Además, se creía que las brujas se reunían en asambleas, llamadas aquelarre o sabbat, a las que solían ir volando en palos de escoba o lomos de animales, para adorar al diablo, bailar desnudas, sacrificar y comerse niños, y tener relaciones sexuales con otras brujas y los demonios. ¡Guaos! Nivel 3. La sociedad medieval fue durante siglos una sociedad básicamente rural. En la Edad Media el 90% de la población vivía en el campo, centro de toda actividad y vida diaria para los habitantes de aquella época. En los primeros siglos medievales, los campesinos se organizaban en torno a unas tierras propias y otras comunes, como bosques, que compartían con sus vecinos. En grupos reducidos, imponían sus leyes y justicia, organizaban las cosechas y los recursos que de ellas obtenían. Poco a poco, estas comunidades fueron absorbidas por señores, laicos o religiosos, a los que habían sido entregadas esas tierras. Así da comienzo lo que hoy en día hemos llamado sistema feudal o feudalismo, instaurándose como modo de organización social. La sociedad estaba dividida en estamentos. En la base encontramos a los campesinos, libres o siervos, quienes suponían la inmensa mayoría de la población. En el escalafón intermedio se encuentran los militares y los nobles, laicos o eclesiásticos. No todos tenían la misma categoría, sino que el estatus dentro de estos dos grupos variaba. Acabamos en la cúspide con la realeza, es decir, el rey y su familia. El pertenecer a uno u otro grupo estaba marcado por el nacimiento, no pudiendo pasar de uno a otro dado el carácter rígido de los estamentos. Cada uno cumplía una función, siendo importantes todas ellas ya que la supervivencia de unos y de otros dependía de un intrincado sistema de lazos productivos, políticos, económicos, culturales, religiosos, de protección, etc. Este sistema es el de dependencia o vasallaje, donde los campesinos juraban fidelidad o vasallaje a los señores quienes, a cambio del trabajo en sus tierras y parte de la cosecha, les proporcionaban protección. Este punto prefiero saltarlo, ya que no encontré la liga en donde vi el contexto. Aunque algo sí puedo poner un dato curioso, y es que curiosamente, la cacería de brujas no comenzó en la Edad Media, sino durante la época del Renacimiento. Esto se llega a confundir precisamente por sus grandes cazadores, la Inquisición, pero la Inquisición no duró solo la época medieval, su reinado de terror terminó en 1820, incluso José María Morelos y Pavón fue juzgado por la misma. Otro dato curioso, es que antes acudían con ellas para tratar problemas de salud o referentes a la sexualidad, después de todo, no llegaron a ser tan malas, solo era una superstición de la época, de hecho lo mencioné en el primer nivel con la igualdad de género y la creencia de Eva. Europa occidental entró en la Edad Media con grandes dificultades que minaron la producción intelectual del continente tras la caída del Imperio Romano. Los tiempos eran confusos y se había perdido el acceso a los tratados científicos de la antigüedad clásica, en griego, manteniéndose solo las compilaciones resumidas y hasta desvirtuadas, por las sucesivas traducciones que los romanos habían hecho al latín. Sin embargo, con el inicio de la llamada Revolución del siglo XII, se reavivó el interés por la investigación de la naturaleza. La ciencia que se desarrolló en ese período dorado de la filosofía escolástica, daba énfasis a la lógica y abogaba por el empirismo, entendiendo la naturaleza como un sistema coherente de leyes que podrían ser explicadas por la razón. Fue con esa visión con la que sabios medievales se lanzaron en busca de explicaciones para los fenómenos del universo y consiguieron importantes avances en áreas como la metodología científica y la física. Esos avances fueron repentinamente interrumpidos por la peste negra y son virtualmente desconocidos por el público contemporáneo, en parte porque la mayoría de las teorías avanzadas del período medieval están hoy obsoletas, y en parte por el estereotipo de que la Edad Media fue una supuesta edad de las tinieblas. Conocida también como Alta Edad Media, generalmente se admite que comienza en 476, con la deposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, si bien hoy se opta por indicar simplemente al siglo V, en sus últimas décadas.
El final de esta época suele ser colocado en el año 1000, pero tal fecha ha dejado de ser significativa para la historiografía y se prefiere el final del siglo IX, con el comienzo de las instituciones feudales, las incursiones vikingas y magiares, la renovación del poder imperial en Oriente con la dinastía macedonia y la decadencia del califato abásida. Lo único oscuro de esa época fueron las constantes invasiones por tratar de imponer sus imperios. Este tal vez sea el dato más conocido, y posiblemente una de las características importantes de la época, aunque tiene algo de mentira a este punto, más o menos. Las personas de la Edad Media, sobre todo los campesinos, tienen cierta mala reputación en cuanto a la limpieza. Sin embargo, a pesar de la falta general de agua corriente y demás comodidades modernas, tenían expectativas comunes de higiene personal, como lavarse con regularidad con una palangana, especialmente las manos, antes y después de comer, algo de buena educación en una época en la que los cubiertos aún eran una rareza para la mayoría. Los más acomodados podían bañarse con más frecuencia y los castillos, las casas solariegas, los monasterios y las ciudades ofrecían a sus residentes mejores retretes con mejor drenaje e incluso a veces tenían agua corriente utilizando la antigua combinación de cisternas y gravera. En las aldeas, el agua provenía de manantiales, ríos, lagos, pozos y cisternas. De hecho, la mayoría de los asentamientos se habían desarrollado donde lo hicieron por su proximidad a una fuente de agua fiable. Esta razón también se aplicaba al emplazamiento de los castillos, que disponían de agua adicional de pozos revestidos de mampostería hundidos en sus patios interiores, a los que a veces se accedía desde el interior de la torre del homenaje para mayor seguridad en caso de ataque. De más de 420 castillos estudiados en el Reino Unido, el 80% tenía un pozo en su interior y una cuarta parte dos o más. El pozo podía ser muy profundo. El del castillo de Beeston, Inglaterra, mide 124 m. Algunos castillos, como el de Rochester, Inglaterra, tenían la posibilidad de extraer agua del pozo en cada nivel de la torre del homenaje mediante un sistema de tubos y cuerdas que discurrían por el interior de los muros. Las cisternas recogían el agua de lluvia o las filtraciones naturales del suelo y, a veces, gracias a un sistema de tuberías de plomo, madera o cerámica se llevaba el agua desde una cisterna a otras partes más bajas del castillo, como la torre del homenaje a las cocinas, como en el castillo de Chester, en Inglaterra. Otro sistema de recogida de agua suplementaria consistía en disponer de tuberías en el tejado para evacuar el agua de lluvia a una cisterna. Por último, a veces se empleaban tanques de sedimentación para mejorar la calidad del agua, permitiendo que los sedimentos se asentaran antes de drenar el agua más limpia. Muchos monasterios también disponían estos elementos, o al menos de algunos de ellos. Dado que el agua corriente era muy escasa, y teniendo en cuenta el esfuerzo físico que suponía conseguir un cubo de un pozo o de una fuente de agua cercana, no es de extrañar que tomar un baño completo cada día no resultara una opción factible para la mayoría de la gente. De hecho, dado que los baños se consideraban un lujo por el coste del combustible para calentar el agua, los monjes, por ejemplo, tenían prohibido tomar más de 2 o 3 baños al año. Para los que se bañaban, lo más frecuente era que lo hicieran en medio barril o bañera de madera. No se llenaba mucho, la mayoría de los baños se hacían echando una jarra de agua caliente sobre el cuerpo, en lugar de una inmersión completa. Un señor podía tener una bañera acolchada para mayor comodidad y solía viajar con una, tal era la incertidumbre de encontrar la comodidad en los viajes. Sin embargo, la gran mayoría de la gente se conformaba con un baño rápido con una palangana de agua fría. Dado que el 80% de la población realizaba trabajos físicamente exigentes en la tierra, probablemente se lavaban de alguna forma cada día. En pocas palabras, su mala higiene no era por gusto, sino por la falta de recursos para poder tener el agua, además del clima que no favorecía mucho. Algo curioso, es que existían las casas de baño, eran algo usual en el medievo. Los que no tenían bañeras en su casa, podían acudir por un módico precio a los numerosos establecimientos que se encontraban en las ciudades. Allí, el cliente se aseaba, comía y charlaba con sus conocidos, tal y como hacían los romanos en las termas. Un dato curioso de estas casas de baño medievales es que hombres y mujeres compartían las instalaciones y, a menudo, las bañeras. En el edificio había también reservados con camas, donde los interesados podían pasar un buen rato en agradable compañía.
De este punto no encontré bien un contexto preciso, pero recuerdo que en donde lo leí decía que los escritores no sabían escribir precisamente, así que ponían palabras que trataran de ser lo más parecido al mensaje, escribían una serie de símbolos que dieran el significado, hasta que años después pudieron traducir los símbolos y demostrar el verdadero significado. Muy loco, ¿no? Mucha gente creía que las enfermedades eran un castigo de Dios, y la curación solo podía venir de la ayuda divina. Los pacientes buscaban la sanación solo a través de la oración o bien peregrinando a algún lugar santo, en vez de acudir al médico o al curandero. Además, los instrumentos utilizados estaban sucios, y la mayoría moría por infección. El miedo y la superstición desempeñó un papel importante en la medicina medieval. Uno de mis maestros de preparatoria nos decía que normalmente eran hechiceros y algunas personas que lograban curar de casualidad a los demás, y trataban de igualar los métodos. No notó diferencia alguna en la actualidad, jeje. Una de las acciones más insultantes y denigrantes que se podían hacer era jalar de las barbas, es decir, tirar de la barba a un hombre, ya que ésta se consideraba uno de sus principales atributos de virilidad. Era tal su importancia que en la época se solía jurar por las barbas del abuelo para dar credibilidad a algo que están diciendo. Se creía que tenían demasiada sabiduría por lo mismo. Se crearon los tabúes en esa época para poder controlar a la población de una mejor manera. Para ello se encargó la Iglesia de hacer ciertas prohibiciones o tabúes, que de hecho eran más sobre la sexualidad. Comencemos entonces. El acto sexual durante la Edad Media debía ser exclusivamente visto con el fin de crear una familia, por lo que, este debía ser practicado únicamente dentro del matrimonio. Otro dato a considerar es que debía ser en fechas religiosas importantes. De manera ilegal, hombres contrataban prostitutas. Considerando que la masturbación es precisamente un acto de autoplacer, estaba totalmente prohibido. Al hombre que se descubriera haciéndolo, era castigado. En el caso de la mujer, no había regla estricta en este aspecto, puesto que se desconocía que pudieran hacerlo. De hecho, de esto hablaremos más o menos más adelante. En aquellos tiempos la boda era el día más soñado de una mujer, ya que el hombre con quien contrajera matrimonio sería su seguro de vida. En aquellos tiempos, la mujer era una máquina para hacer bebés, no tenía autoridad sobre su cuerpo y la primera vez debía ser rigurosamente con su marido en la noche de bodas, y posterior a ella solo si el hombre así lo deseaba, y con el único fin de hacer crecer la familia. Se le consideraba deshonrada a la mujer que era descubierta teniendo actos coitales antes de casarse y perdía la oportunidad de contraer este sacramento. Otro tabú o prohibición era tener sexo anal, ya que se consideraba vulgar y pecado. La creencia de conectar la música con entidades infernales proviene de la Edad Media, ya que según los textos antiguos, existía un intervalo musical llamado trítono cuyo sonido parecía provenir del mismo infierno. Las sanciones por usar estas notas musicales iban desde altos impuestos que debían pagarse a la corona, hasta prisión. Esto fue motivado por el sonido disruptivo que tenían las notas si fa si y la dificultad que presentaban a la hora de hacerlas cantar. La falta de simetría en estas notas se consideraba una invocación que atraía presencias demoníacas. Durante la Edad Media, la religiosidad se tomaba muy en serio, hasta el punto de que la risa estaba prohibida en todos los lugares religiosos. La razón de este veto tiene como origen la creencia de un origen malévolo e incluso diabólico en la risa humana. El origen de esta controvertida teoría radica en la falta de risa de Cristo en las Sagradas Escrituras. Además, el sentido del humor se asoció con el comportamiento libertino, los malos hábitos y otros comportamientos inapropiados para eventos religiosos. El propósito último de esta restricción era mostrar la mayor seriedad posible durante la estadía en los templos religiosos, como una demostración de respeto y temor de Dios. Vaya, ¿quién diría que siglos después, las grandes prohibiciones volverían y más fuertes? Podría decirse que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos.
Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Considerada ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. En la Edad Media, la vestimenta caracterizaba a los diferentes estamentos sociales. El rey y la reina utilizaban una indumentaria deslumbrante que, entre otros elementos, incluía joyas, telas de seda con brocados de oro y plata, paños de lana forrados de pieles, forros preciosos y petigris, pieles de ardilla que se exhibían en cuellos y mangas. La nobleza también hacía gala de costosos atuendos. Joyas, pieles, guantes perfumados y pañuelos de seda fueron un distintivo de los grandes linajes. Por su parte, los campesinos, pastores, artesanos humildes y criados vestían de manera tosca y ruda. Los tejidos eran vastos, sin color, básicos. Camisas, camisones, sayas deslúcidas, la saya era una especie de túnica, alpargatas, zuecos, cocias y algunas prendas de abrigo. El campesino utilizaba ropa corta para tener libertad de movimiento y sombrero con ala ancha para resguardarse del sol. Los pastores usaban capas con capuchas para la lluvia, alpargatas y medias calzas. En el siglo XIII, los reinos escandinavos estaban abriendo sus miras diplomáticas hacia Europa. Con el objetivo de establecer una alianza política, el rey de Noruega pactó el matrimonio de su hija Cristina con Felipe de Castilla, que además en aquellas fechas era candidato al trono del Sacro Imperio. Así, la joven noruega emprendió viaje en el verano de 1257. Cristina y Felipe se casaron un año después, y se establecieron en Sevilla. Cuenta la leyenda que la princesa languidecía de añoranza y que no se adaptó a las tierras hispanas. Tanto si fue por melancolía o por una enfermedad, lo cierto es que Cristina murió en 1262, con 28 años. Según algunas personas, se cree que la doncella de Orleans no fue realmente una heroína como lo ha marcado la historia, sino que era lo contrario. Algunos historiadores apuntan que hizo más daño a mujeres que a hombres, incluso llegar a engañarlas y desabastecerlas. Otros mencionan que solo buscaba fines propios y que jamás llegó a luchar por Orleans, incluso algunos la apuntan de asesina por su temible amigo, que hablaremos más adelante. Aunque realmente, nadie sabe si los actos que hizo fueron reales o fue parte de la alucinación por su enfermedad, que de hecho tampoco se sabe si sufría de esquizofrenia. Esto va a sonar loco, pero no me lo van a creer cuando se los diga. El juicio por combate era la manera de terminar un matrimonio en Alemania en la Edad Media. Al marido se le vestía con un traje ajustado con una capucha y se le daba 3 palos grandes de madera para el combate, mientras que las mujeres llevaban una camisa alargada y 3 pequeños sacos con piedras para que pudieran atacar. Para que el combate fuera justo, el hombre debía estar enterrado en un agujero hasta la cintura con una mano atada a la espalda. Al final daba un poco igual quien ganase, porque el divorcio estaba asegurado, uno moría. Creo que los alemanes llevan todo hasta la morición. Parece que las locuras no acaban aún, ahora esto da risa pero cierto punto miedo, en serio. En el año 1456, un niño de 5 años llamado Jean Martin fue asesinado por una cerda, pues no sobrevivió a las mordeduras. Su padre no pudo ofrecer justificaciones a los actos de su animal, así que la pobre cerda fue ejecutada en la plaza pública. Sus cerditos en cambio fueron luego absueltos y devueltos al dueño. Por absurdo que parezca, era posible demandar y llevar ante el juez a una bestia depredadora, ladrona o asesina. Estos juicios, por absurdos que parezcan, eran relativamente frecuentes en la Edad Media. En aquellos tiempos, era posible demandar y llevar ante el juez a una bestia depredadora, ladrona o asesina.
Y, aunque los principales encausados eran los cerdos, capaces de matar, especialmente a niños, había denuncias hasta contra las langostas o los gorgojos que arruinaban las cosechas. Piénsese que eran tiempos en que los humanos convivían e interactuaban mucho más que en la actualidad con toda clase de animales, domésticos, de granja o semisalvajes. Era usual incluso que vacas, ovejas y cerdos ocupasen la planta baja de una casa, mientras que adultos y niños vivían en el piso superior. Y, con frecuencia, los cerdos eran dejados en relativa libertad ambulatoria en las aldeas. Un granjero de Moisy dejó escapar un toro salvaje. El animal hirió mortalmente a un hombre. Carlos, conde de Valois, ordenó capturar y juzgar al toro. La bestia homicida fue arrestada por los alguaciles del conde y, por declaración de testigos, se constató el delito. El toro fue condenado a la horca. El hecho tuvo lugar en 1314. En 1404, 3 cerdos fueron sacrificados en Rouvres, Borgoña, por haber matado a un niño en su cuna. En 1120 ratones de campo y orugas fueron excomulgados por el obispo de Laon. Otro caso de excomunión, esta vez de sanguijuelas y por devorar a los peces, tuvo lugar en Lausana, hoy Suiza, en 1451. En 1499, en la localidad de Beauvais, fue el turno de otro toro de subir al cadalso para ser colgado por haber matado en un ataque de ira a un joven de 14 años. Normalmente, los animales grandes eran enjuiciados como homicidas, los animales pequeños como ladrones, entre otras cosas. En el siglo XIII, hubo quien señaló el absurdo de enjuiciar a animales. El jurisconsulto Philippe de Beaumanoir, 1250-1296, opinaba que no debía procederse de esta manera en casos de asesinatos cometidos por animales porque las bestias brutas no tienen conocimiento del bien ni del mal. Su argumento era que la justicia tenía por objeto la venganza del crimen o hacerle entender al autor que merecía una pena por su acción. Como los animales no tienen la facultad del discernimiento, estos procesos eran justicia perdida. No fue escuchado, y se continuó, casi hasta mediados del siglo XVI, con la práctica de infligir al animal una pena proporcional a la causada. Sin comentarios. Aunque la arroba es, sin ninguna duda, el símbolo de la era de Internet, para dar forma a las direcciones de nuestros correos electrónicos, su origen se remonta a hace más de 500 años. Este símbolo, útil en el pasado para comerciantes y contadores, tiene su origen en la palabra árabe arrow, cuyo significado es cuarto o cuarta parte. El símbolo, una A cerrada en un círculo, era comúnmente usado en la Edad Media por los copistas encargados de escribir los libros a mano. Mediante el símbolo de la arroba unían las letras A y D para formar la preposición a, que en latín significa hacia o hasta, una palabra que tenían que escribir miles de veces a lo largo de los textos, por lo que los copistas lo usaron como una forma de ahorrar trabajo. Con el tiempo, la arroba se extendió a otros ámbitos como, por ejemplo, las cartas oficiales, donde se ponía la arroba delante del nombre del destinatario. Uno de los documentos más antiguos en los que aparecen arrobas es una carta encontrada por el italiano Giorgio Stabile, enviada desde Roma a Sevilla por un mercader italiano. En el escrito el comerciante detalla la llegada de 3 barcos cargados de tesoros que provienen del continente americano. Aquí la arroba representaba una unidad de medida que equivalía a un cuarto de ánfora y que era utilizada por griegos y romanos. Así, una arroba de vino, que es 1/13 de un barril, vale 70 u 80 ducados. Aunque parezca increíble, no solo creaban máquinas de tortura o de ejecución, sino que fue mucho más allá para la comodidad de la población. Como vimos en niveles anteriores sobre la estructura de los castillos y sus escaleras, pero hay mucho más que incluso ocupamos hasta la fecha. Los dispositivos para medir el tiempo eran conocidos desde la antigüedad, pero no fue hasta la media cuando la tecnología permitió que los relojes mecánicos pudieran medir con exactitud el tiempo. El conocimiento no solo de qué hora era, sino en qué minuto y segundo estábamos, cambiaría la forma en que la gente organizaba sus días y sus horarios de trabajo, especialmente en áreas urbanas. En China se desarrolló en el siglo XI la tecnología para poder imprimir sobre materiales como el papel. Pero fue en el siglo XV, a caballo entre la Edad Media y la moderna, cuando el alemán Johannes Gutenberg y su imprenta inició una nueva era en la producción de libros en cantidades importantes. La pólvora se inventó en China en algún momento entre el siglo IX y el XI, y no tardó mucho en ser utilizada en armas.
Los mongoles difundieron sus conocimientos por Eurasia en el siglo XIII, lo que revolucionarían el arte de la guerra, dejando obsoleta buena parte de la tecnología militar. Los molinos fueron utilizados por el hombre desde los tiempos del Neolítico, pero fue en la temprana Edad Media cuando se hicieron muy populares. En ese período medieval se inventaron nuevas e ingeniosas formas de molinos, permitiendo a la población utilizar la energía de elementos de la naturaleza como el agua de los ríos o el viento. La costumbre de beber café surgió hacia el siglo XV en la península arábiga. Allí y en tierras otomanas se hicieron muy populares las cafeterías. Estos establecimientos no llegarían a Europa hasta principios de la Edad Moderna, cambiando no solo el modo como la gente comía y bebía, sino creando nuevas maneras de interacción social. No estamos seguros de quién fue el inventor de las gafas de cristal, un artefacto que se empezó a usar en Europa occidental a finales del siglo XIII. Estas gafas permitían corregir los problemas de visión, tratándose de uno de los más útiles inventos medievales. La biblioteca de Malatesta Novello en Cesena, Italia, está considerada como la primera biblioteca pública del mundo. Se abrió en 1452 en un edificio que pertenecía a la comuna de la ciudad. Allí se permitía a los lectores el acceso libre a la consulta de su colección de libros. Una de las innovaciones arquitectónicas de la arquitectura gótica del siglo XII fueron los arbotantes, que permitían a las iglesias tener unos techos mucho más altos, muros más ligeros y ventanas más grandes. Esta novedad dentro de la construcción sería una influencia en el diseño arquitectónico en los tiempos modernos, permitiendo la construcción de edificios más espaciosos y grandes. La primera vez que se tiene noticia del uso del papel moneda es en el siglo VII. Fue un gran e importante avance respecto a las monedas hechas de metales preciosos, ya que era mucho más fácil de transportar con el consiguiente beneficio para los mercaderes. Sin embargo, el concepto de otorgar valor a una hoja de papel marcada no se hizo popular. Los mongoles en el siglo XIII trataron de introducir el papel moneda en Oriente Medio, pero fue un fracaso. Los billetes de banco no circularían por Europa hasta el siglo XVII. El cuadrante y el astrolabio ya eran conocidos desde la antigüedad, pero durante la Edad Media los astrónomos árabes los perfeccionaron y mejoraron. Eran capaces de medir la distancia entre dos objetos y se convirtieron en instrumentos muy útiles en astronomía, navegación y topografía. Más tarde estos instrumentos fueron reemplazados por otros inventos modernos, pero los conceptos que había detrás del cuadrante y del astrolabio han seguido siendo importantes para la ciencia y la tecnología. La población pelirroja representa un porcentaje muy bajo en la totalidad mundial. Es esta condición la que en la Edad Media les condenaba a la hoguera. La falta de cultura y el miedo a lo desconocido fue la causa de que la sociedad medieval tildara a las personas con tonos rojizos en sus cabellos de brujos o malvados. El color rojo era representativo del fuego y por ende del infierno, al que según sus creencias, pertenecían. Por ello eran perseguidos y enviados a la hoguera en actos públicos. Incluso eran acusados de practicar magia negra o brujería. Un dato curioso, es que existieron personas con el iris pigmentada de color rojo, incluso se tiene algunos registros de estos mismos, aunque no se sabe si era metafóricamente o realmente existieron. Mucho antes de que naciera la leyenda de Romeo y Julieta, existió una pareja de enamorados de los que sí tenemos absoluta constancia. Vivieron en el siglo XII, en pleno despegue de las universidades, y se caracterizaron por su educación y cultura. Hablamos de Pedro Abelardo y Eloísa de Argenteuil. Ella fue su alumna, y durante las lecciones se enamoraron profundamente. El tío de Eloísa se oponía al romance y, a pesar de que los jóvenes se casaron y que Eloísa había tenido un hijo, finalmente tuvieron que separarse e ingresar en sendos conventos. Creo que esto ya hablamos anteriormente, así que creo que no hay necesidad de explicarlo nuevamente. Solo puedo decir que era una alianza con la monarquía y la religión para que ambos tuvieran beneficios. Mejor pasemos al siguiente punto que es mucho más interesante. Los iluminadores o ilustradores de manuscritos de la Edad Media eran unos cachondos y hay miles de pruebas gráficas de que poseían un humor absurdo y surrealista que nos encanta.
Estas ilustraciones que se han hallado en muchos de los márgenes de los códices de aquella gloriosa época, muestran una raza de conejos superior que asesinaba, torturaba y sometía a cualquier caballero o señor feudal que se le pusiera por delante. Según Marjolaine de Vos, a menudo, en los márgenes de los manuscritos medievales, encontramos imágenes extrañas con todo tipo de monstruos, mitad hombres mitad bestias, incluso en los libros religiosos, a veces, encontramos dibujos que se burlaban de monjes, monjas y obispos. Luego, están los conejitos asesinos, que son otro nivel. Según De Vos, en las escenas de caza en las que se mataban conejos, los ilustradores optaban, muchas veces, por cambiar los roles. Esta técnica en la que se trataba con humor cierta simbología pictórica de la época, es conocida como drollerie. John Kaneko James explica, los drolleries a veces también mostraban escenas cómicas que se escapan a nuestro entendimiento humorístico contemporáneo. Esta tendencia a ilustrar el mundo al revés, se utilizaba a menudo para mostrar la cobardía o la estupidez de alguna persona ilustrada. Se dibujaba al humano siendo atacado por un conejo o varios que asesinaban, torturaban o, incluso, arrancaban la piel a la víctima. Así que si quieres contar chistes sencillos, muéstrales una pintura de un conejo medieval. Descansemos un poco de lo oscuro de la época y veamos algo gracioso. Usualmente, las pinturas medievales estaban destinadas a la iglesia y personas de la clase alta, como reyes o señores feudales. Sin embargo, solían hacer pinturas graciosas y a la vez extrañas. Normalmente mostraban la sátira o lo surrealista que llegaba a ser la imaginación o aburrimiento que llegaran a tener las personas. Aunque admiraban en cierto grado a los gatos, en la época de los romanos los gatos gozaban de una buena fama, pues se convirtieron en la representación de la victoria. También, eran buenos acompañantes en las tripulaciones de los barcos, ya que acababan con las plagas. En el siglo V el gato emigró a los Países Bajos y desde allí se extendieron por toda Europa. Sin embargo, en la Edad Media nuestros felinos vivieron una época complicada, ya que en esta época, la religión al ser una institución con demasiado poder, consideraba a los gatos como la reencarnación del demonio y pasaron de ser queridos y apreciados a ser perseguidos. La posesión de un gato significaba que una persona estaba practicando brujería. Esta persecución fue más grave en países como Inglaterra, Alemania y Francia. Me abstengo de todo comentario, y solo puedo decir, pobre tipo.